Pues les invito para que hagamos una oración inicial. Invoquemos el Espíritu Santo en este momento, pidámosle a ese Espíritu que nos conceda el don de ciencia y también el don de sabiduría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu Divino, derrama tus 7 dones sobre cada uno de nosotros. Concédenos sabiduría para saber elegir siempre el bien, y concédenos ciencia para comprender los misterios mismos de la vida. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor, que nos das de reunirnos, de enriquecernos en nuestro conocimiento y también en nuestra experiencia. Bendice a cada una de las personas que están participando de este encuentro y que podamos aprender cada vez más de ti para poder enseñarte también a quienes te necesitan. A ti, Madre del Cielo, nos consagramos. Te pedimos que acompañe nuestro camino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, vamos a iniciar y quiero iniciar con una pregunta. Espero, como se los dije, que participen, sobre todo porque es importante que toda reflexión de la ciencia teológica la podamos hacer teniendo en cuenta nuestra realidad. Entonces, debemos hacer teología, pero siendo supremamente realistas, quiere decir, haciendo uso de la verdad. Y por lo tanto quiero partir, ya que vamos a ver sobre antropología. Antropología es la ciencia que estudia al hombre, al ser humano por ser humano. Y por lo tanto, yo quiero que tengamos en cuenta desafíos que tenemos del mundo moderno. Por eso también he querido tener como ese fondo para que se den cuenta cómo, aunque avance la modernidad, aunque la técnica y la tecnología están supremamente avanzadas, no podemos olvidar lo que hoy se les quiere enseñar, lo que hoy quiero compartir. ¿Quién es verdaderamente el ser humano? O sea, podemos avanzar muchísimo la técnica, pero la esencia del ser humano sigue siendo esencial, no se modifica. Bueno, entonces vamos a iniciar con un primer video. A ver si logramos aquí. Voy a compartir toda la pantalla. Ustedes me dicen si están viendo mi pantalla. ¿Alguien, por favor, me responde? Sí, padre, sí, señor. Sí, señor. Entonces, ahora vamos a ver un primer video. Y en este primer video es para que se den cuenta cómo ha avanzado la técnica, ¿cierto? ¿Y qué quiero contarles aquí? Miren, quiero contarles que desde hace mucho tiempo la ciencia ha ido avanzando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, antiguamente solamente se podía de manera natural que se diera la vida del ser humano. Pero con la tecnología, con la embriología, con la genética, esto ha ido avanzando. Y ha ido avanzando de tal manera que a la Iglesia Católica y a los cristianos nos desafía todo esto que está sucediendo. Entonces, yo no sé si ustedes han escuchado, ¿alguno ha escuchado qué es eso de la maternidad subrogada? No estoy viendo nada en la pantalla, padre. ¿No están viendo nada? Se ve solamente la... Sí, ahí estamos viendo. Sí, ahí ¿Qué está. están De viendo pronto ahí? sea interno, sí, Yolanda. ¿Qué estamos viendo? No, yo no me sale en está el bien. mío, padre. Mire a ver si es que tiene mal Yolanda, sal y vuelve conectado. y entra, porfa. Se ve bien. ¿Listos? No, yo no lo veo. ¿A qué? ¿La maternidad qué? Padre, ¿vuelvo dentro? Quiero que me cuenten un poquito si saben algo sobre la maternidad subrogada.
padre. ¿O el alquiler de vientre? No, padre, yo de la maternidad subrogada no sé nada. ¿Del alquiler de vientre sabe alguno? ¿Qué es eso? Ah, Sí. ¿Quién me habla? ¿Quién me cuenta? ¿Qué es eso? Muchas personas, muchas mujeres alquilan el vientre, bien sea por plata o porque les prometen muchas cosas para como a dar en adopción a un hijo. Más o menos. ¿Alguien más? Padre, es cuando una persona decide alquilar su vientre para a otra mujer o a otra familia para así mismo cumplir el deseo de ser madre y padre. Sí. Bueno, entonces miren, el alquiler de vientre es un contrato. Un contrato, entonces. Mi cuerpo lo voy a alquilar. Voy a alquilar, yo que soy mujer, voy a alquilar mi cuerpo, voy a alquilar mi vientre. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un contrato. ¿Comprendido? Un contrato. Y aquí ya hay un problema, porque mi cuerpo no es un objeto que yo puedo alquilar. ¿Comprendido? Entonces, hoy en día, si usted no quiere deformar su cuerpo para ser mamá, si usted no quiere tener todas esas complicaciones del embarazo, si no quiere tener el dolor del parto y de la gestación, entonces vamos a contratar a una persona. A esa persona le vamos a pagar 70, 80 millones de pesos y esta mujer va a firmar conmigo un contrato. Entonces, en ese contrato, esa mujer voy a hacer que mi esposo y yo como mujer, mi esposo, vamos a tener, nos van a sacar las células reproductivas, en la mujer van a sacar el óvulo, en el hombre el espermatozoide, y los van a unir en una cápsula de vidrio. Cuando ya se ha fecundado, vamos a llevar eso al vientre de la señora que lo alquiló. Y entonces ahí es donde empiezan las complicaciones y las complicaciones éticas y también en cuestión de moral católica. Porque ¿quién será la mamá? ¿Quién es la mamá cuando ese bebé nazca? La que lo llevó en su vientre, de la que tiene la información genética, ¿quién va a ser la mamá? Entonces, cuando nosotros estudiamos antropología teológica, nos va a servir para hacer discernimiento. Si usted me dice, le dice, oiga, padre Jeffrey, ¿y usted para qué nos va a poner a estudiar antropología? ¿Usted para qué nos va a hacer estudiar antropología teológica? Pues es tan importante estudiarla porque si estudiamos bien la antropología teológica, vamos a tener respuestas muy efectivas a todo lo que la modernidad nos está desafiando. ¿Comprendido hasta ahí? Sí, señor, perfecto. Entonces vamos a ver este primer video. Pero no lo veo. No, yo tampoco veo nada, se me volvió a ir la pantalla. Yo no lo he visto en ningún momento. Porfa, silencien los micrófonos. Si alguno de ustedes no tiene dificultad, ahorita les contamos, pero seguramente si no están viendo el video, si no tienen el audio, es porque la dificultad se está presentando en su computador. Les pido por favor silencio para que escuchemos bien este video. Ahí va a aparecer el micrófono.
¿Alguien me escucha? ¿Sí? Perfecto. Listo. No. Perfecto, padre. Cuéntenme, pues, ¿qué piensan de lo que acabamos de ver? Perfecto. Pregunta, no, yo no escuché nada, el video estaba sin sonido, por favor. Yo tampoco escuché nada, ni se vio No, nada, ni por se buscaba escuchó nada. compartir aquí el sonido también. No se escuchó Pero bueno, nada. entonces, de lo que vimos, lo del sonido es porque nos cuenta cómo la ciencia ha avanzado tanto que hoy es posible, está siendo posible hacer que se gesten seres humanos en máquinas. No en el vientre de la mamá, sino en las máquinas. ¿Ustedes qué piensan de eso? Eso es un desafío a Dios, a la creación. Un desafío a Dios, la Yo creación. creo que Gracias, eso no Nelly. está bien. Eso no está bien porque Dios no dejó máquina, no dejó nada para eso. Él hizo las cosas perfectamente. Entonces, para mí no está bien eso. Para usted no está bien eso. Ujú. Muchas gracias, doña Blanca. ¿Alguien más? Mi pregunta es si Hola, Nancy. buenas noches, si realmente pues se da la vida así o simplemente solamente son experimentos, porque pues Claro, en este momento estamos en etapa de experimentación. Lo que pasa es que hay muchos elementos de la naturaleza humana que todavía no lo logran las máquinas, pero seguramente en los avances tecnológicos y científicos, lo más posible es que esto se llegue a hacer, los úteros artificiales, Nancy. Bueno, a ver, yo les hago una pregunta. Resulta que como la ciencia va avanzando mucho y ya nosotros como Iglesia Católica no es que nos crean mucho que digamos que eso es pecado. O sea, si ustedes se dan cuenta, estamos diciendo no al aborto porque es pecado y hay mucha gente que sigue abortando. Es más, los abortos no disminuyen, aumentan. Decimos la eutanasia no porque hay que respetar la vida de todo ser humano. La Iglesia dice la eutanasia no, pero se sigue aumentando la práctica de eutanasia. Seguramente la Iglesia va a decir, claro, y es la posición, no debemos por qué aceptar, sobre los embriones que se gestan en las máquinas. Vamos a decir que no, pero lo van a seguir haciendo. Entonces mi pregunta es, si la gente sigue y decide por esto, ¿qué nos corresponde a nosotros frente a ese ser humano que ha sido concebido en una máquina? acogerlo pues Bravo, de la Nancy. misma manera, ¿Por qué? ¿Por qué debemos acogerlo, Nancy? porque independientemente, o sea, sí, claro, estamos nosotros defendiendo la obra de Dios, pero independientemente de cómo sea, si se da en sí la vida, pues nosotros estamos llamados a respetar la vida y por nuestra fe y lo que nosotros profesamos, se supone que ahí debemos entrar en lo donde el Señor nos invita al amor, a la caridad y porque es una vida. Ángela María, usted me dice que esperemos las directrices del magisterio, pero resulta que el magisterio hace mucho tiempo nos dio algunos elementos que no necesitamos esperar. Nosotros ya podemos tener una respuesta respecto a ese ser humano que se gestó en la máquina. ¿Usted qué dice, Ángela María? ¿Quién es ese ser humano que está ahí en esa máquina? Pues en realidad como es algo nuevo, digamos, yo personalmente pues no sabría qué pensar si tiene espíritu, como si tiene el Espíritu Santo o no. No sé, me genera muchas dudas, la verdad no soy Vea que tú ignorante estás, respecto al yo veo tema. que tienes de fondo la foto del Seminario Mayor. Es un ser Sí. humano, es un ser humano. Y entonces, como hoy hasta hablamos hablando de antropología de los seres humanos, usted como cristiana, ¿qué tiene que reconocer en ese ser humano? Sí, pues que es igual a mí y a todos y que por ¿Y tú tanto quién pues eres como ser humano?
¿Qué te ha enseñado Dulce? Una persona con derechos, con deberes, con Sí, valores. bueno, eso es el nivel de persona, pero como creyente, ¿tú quién eres frente a Dios? Mm, Dilo. pues ¿Alguien no me ayuda? sabría decir. ¿Quiénes somos nosotros frente a Dios? Hijos Hijos de de Dios. Dios. ¿Quién fue la Sus que hijos, dijo? buenas noches, Luisa. Padre. Pues Sus somos hijos, hijos de A ver, Dios, Luisa, pero hágame el favor. en el bautismo. Señor, Encienda su micrófono, Luisa. sí, Señor. Repita, por favor, usted qué dijo. ¿Quiénes Hijos somos de Dios. nosotros? Hijos ¿Cómo? de Dios. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Miren, esto es pregunta de examen. La antropología teológica nos va a enseñar que todo ser humano, todo, sin exclusión, se haya que estado en el vientre de mamá, no se haya que estado en el vientre de mamá, se haya que estado en una máquina, dentro de ella, fuera de ella, ese ser humano que tiene 24 horas de gestación o el ser humano que tiene 105 años de vida. Todo ser humano, ¿cuál es la verdad? Antropología teológica, ¿cuál es la verdad? Que somos hijos de Dios. Bravo, mire, por favor, nunca se les vaya a ocurrir poner en duda que son hijos de Dios. Todo ser humano sin exclusión es hijo de Dios. Esas criaturitas, si se llegan a gestar en los vientres artificiales, son hijos de Dios. Ahora sí me entienden por qué nos sirve estudiar antropología teológica, porque vamos a descubrir quién es el ser humano, la grandeza de Dios en el ser humano, los misterios del ser humano. ¿Comprendido? Sí, Señor. Entramos en materia, espero que tengan libreta de apuntes porque he preparado esto para ustedes. Padre, Vamos a... ¿Sí, Jeffrey? no, para aclararles algo a ellos que a veces nosotros tenemos dentro de nuestras catequesis, ¿Sí? y es, a veces tienen esa pregunta: ¿antes un niño de no ser bautizado es hijo de Dios o no es hijo de Dios antes de ser bautizado? Una excelente pregunta que a veces tratamos a los demás que no han sido bautizados como si fueran animalitos, ¿cierto? Usted no es hijo de Dios. Son los comentarios que uno utiliza, o alguna persona que es adulta y no se ha bautizado. No, usted no es hijo de Dios. Entonces, ¿cómo para que les aclares a ellos un poquito eso, porfa? Pero Severiche, mire, aquí entraríamos en teología sacramental, ¿no? Sobre el sacramento del bautismo. Pero entonces, imagínense ustedes, y quiero preguntarles si Caín y Abel, primeros hijos de nuestros primeros padres, seguramente ellos no recibieron el sacramento del bautismo, no fueron bautizados. O sea, si ustedes se dan cuenta, en el Antiguo Testamento, el bautismo empieza a prefigurarse como un rito de purificación y un rito penitencial. Sería injusto decir que solamente es quienes son bautizados son hijos de Dios, porque entonces estaríamos desconociendo los vestigios de Dios que hay en cada ser humano. ¿Comprendido? En virtud del sacramento del bautismo nos hacemos hijos de Dios. Se imprime un carácter, pero quiero que entiendan y comprendan que todo ser humano en razón criatural, quiere decir porque ha sido creado por Dios, hay algo esencial de Dios y definitivamente somos sus hijos y sus hijas. No solamente en virtud del sacramento, el solo hecho de que Dios nos conceda la gracia de vivir, desde ese momento somos sus hijos, porque si no, imagínese negar la gracia de ser hijo de Dios para un bebé, una bebita, que por ejemplo en el día de hoy seguramente fueron abortados. ¿Comprendido? Sí, Señor. Sí, señor. ¿Continuamos? Entonces vamos aquí. Ya voy a compartir. Vamos a compartir toda la pantalla.
Listo, creo que vamos a empezar a compartir. Bueno, están viendo la pantalla, dice antropología teológica, ¿cierto? Excelente, ¿Sí? padre. Sí, Bueno, padre. entonces, vamos a iniciar. Mire, a mí me interesa que tengan en cuenta que la antropología que vamos a tener es de nosotros como cristianos católicos. Entonces, vamos a explorar la relación que existe entre el ser humano y lo divino, entre la persona y Dios. ¿Comprendido? Por lo tanto, aquí vamos a hacer una introducción. La antropología dura casi un año que estudiándola, ¿cierto? Entonces yo quiero que tengan en cuenta lo siguiente. A ver, la teología es una ciencia. Y la ciencia es una ciencia porque tiene un método, porque tiene un objeto formal, porque tiene un objeto material. La teología es una ciencia y por lo tanto, así como por ejemplo la medicina es una ciencia. ¿Quién me dice una rama de la medicina? La ontología. Puede ser La la otología. cirugía. Puede ser también la cirugía, los cirujanos, los Cirugía es una odontólogos. Cardiología. especialización. La bacteriología. La bacteriología, Ortopedia. ortopedia. Genética. Es genética, perfecto. Listo. Ahora escúchenme. La antropología es una rama de la teología, ¿comprendido? Nos especializamos. Entonces, es una rama de la teología católica que estudia la relación entre el ser humano y Dios. ¿Sí? Por lo tanto, si yo les preguntara, ¿qué estudia la antropología? ¿A quién estudia la antropología? ¿Ustedes me contestan? Al cuerpo Al humano. Ser humano y a Dios. Al ser humano, al hombre, a la mujer, al ser humano. No, el estudio de Dios es teología. ¿Comprendido? El estudio de Dios es teología. Aquí estamos hablando de antropología porque hay quien estudia antropología sin estudiar a Dios, que son los antropólogos. Un antropólogo estudia al ser humano, su existencia, su historia, su relación, su esencia, y generalmente los que estudian antropología son ateos. Pero aquí hacemos la diferencia que estamos estudiando antropología al ser humano, teológica a la luz de la relación con Dios. ¿Comprendido? Sí, señor. Sí, bueno. Entonces, miren, ¿qué es la antropología teológica? Estudia la naturaleza y el propósito del ser humano desde la perspectiva divina. Entonces, ¿cómo nos pensó Dios? ¿Qué quiso Dios con el ser humano? ¿Para qué hemos sido creados por Dios? ¿Por qué decimos que somos imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo se relaciona el ser humano con Dios? ¿De qué manera Él se ha relacionado durante el tiempo? Vamos a tener en cuenta algunos elementos importantes en la filosofía, no solamente la teología. Y se van a dar cuenta cómo la antropología nos va a ayudar a reconocer la dignidad y el valor de toda persona humana. Toda persona humana debemos de reconocer en ella la dignidad y el valor. Y vamos entonces, cómo el ser humano no lo podemos dividir. Bueno, ¿alguno me puede decir alguna definición que haya escuchado de qué es el hombre o quién es el hombre? ¿Nadie? ¿Ustedes han escuchado que en algún momento dicen que el ser humano está compuesto por
Células. Por alma, Bueno, espíritu. eso es biología. Por materia. Por materia, Por alma, por cuerpo, por ahí espíritu. alguien lo dijo, una señora lo dijo, no sé quién lo dijo. Alma y espíritu. Eso, hay quienes dicen que el ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Bueno, yo quiero que ustedes tengan en cuenta que la antropología nos va a enseñar a comprender al ser humano no divididamente, sino en toda su totalidad. ¿Comprendido? Continuemos. ¿Por qué es importante la teología, la antropología en la teología católica? Porque, miren, la mejor manera de poder comprender a Dios es comprendiendo al mismo ser humano, imagen y semejanza de él. O sea, al comprender el ser humano, vamos a entender la relación misma que debemos de tener con Dios. Vamos a fundamentar la moral y la ética católica en la dignidad humana. Me explico. ¿Por qué la iglesia no está de acuerdo con el aborto? Porque esa criaturita es un ser humano y yo tengo que respetarle su primer derecho, que es el de la vida. Entonces, la antropología teológica nos va a ayudar para que reconozcamos la dignidad de todo ser humano. ¿Sí? Es importante, como se dan cuenta, que tenemos que entrar en diálogo. No solamente es fe, hijos. No solamente es fe. A mí me encantó que alguno dijo, ahora cuando pregunté quién es el ser humano, dijo células. Y me encanta porque eso es una base también científica. Y la iglesia reconoce efectivamente que el ser humano, todo ser vivo, está compuesto por células. Vamos entonces a tener en cuenta cómo el reconocer al hombre debemos encontrar la promoción del mismo ser humano en la justicia social. Vamos a comprender también, por ejemplo, nos va a ayudar a comprender los sacramentos y los significados en la vida del creyente. Quiero hacerles una pregunta sobre el sacramento respecto al ser humano. ¿Cuál es la condición número 1 para que un ser humano pueda recibir los sacramentos en la Iglesia Católica? ¿Alguien me dice? Estar vivo. ¡Brava! ¿Quién lo dijo? Dígame su nombre. Yo lo digo, soy Luz Marina Alonso. Señora Luz Marina, ¿me repite por favor la respuesta? ¿Cuál es la primera condición para recibir el sacramento? Somos seres vivos, hijos de Dios. Que esté vivo. ¿Ah? Que esté vivo. La persona tiene que estar viva. La Iglesia Católica debe bautizar muertos. ¿Un muerto se bautiza? No. No, Un señor. muerto No se se bautiza. Los sacramentos son vitalicios. Los sacramentos son experiencias mientras estamos vivos. Después de muerto no hay celebración de sacramentos. ¿Comprendido? Entonces, vamos a ver qué significa la vida en el ser humano, porque es una condición a la teología sacramental, que yo no puedo bautizar, por ejemplo, un niño muerto. ¿Me entienden? Si no comprendemos eso, después vamos a cometer errores en los sacramentos. Bueno, cuando hablamos de la persona humana, vamos a hacer un reconocimiento muy importante. ¿Se acuerdan la pregunta que yo les hice de esa criaturita que se está formando fuera en una máquina, en un vientre artificial? Como se los dije, teníamos que reconocer cuál condición. ¿Quién es ese ser humano? Un hijo de Dios. Brava, es un hijo de Dios. Entonces, aquí vamos a sacar una verdad antropológica importante sobre la persona humana. Todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza De Dios. de Dios.
ahora tengan en cuenta de algo que es muy importante, y es que todo ser humano es único. Todo ser humano es único. Miren, si hay algo para lo que a mí me ayudó a estudiar genética y estudiar todo lo de los genes, todo lo de los cromosomas, todo lo del ADN, es precisamente para que a través de la ciencia, esto que me enseña la antropología teológica se llama unicidad del ser. Quiere decir, todo ser humano es único, así sean gemelos. Es un ser absolutamente único. ¿Y qué me dice la ciencia para corroborar y decir es verdad, demostrar que ese ser humano es único? Pues precisamente la genética. Todo ser humano es único. Todo ADN que se encuentra en un ser humano es absolutamente único. ¿Comprendido? Recuerden la verdad esencial que tenemos nosotros dentro de la antropología teológica. Todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Teología bíblica, capítulo 1 del libro del Génesis, versículo 27. O sea, quiere decir que si todo ser humano es creado por Dios, todo ser humano intrínsecamente tiene que ser reconocido en sus derechos y sin importar condición. Me explico, hijos. Tiene el mismo derecho de la vida el ser que tiene 20 días de estarse gestando en el vientre de mamá a la persona que tiene 40, 45, 50, 60 años. O sea, eso la iglesia siempre nos lo ha enseñado. Por ser hijo, hija de Dios, creado a imagen y semejanza de Él, todo ser humano tiene una dignidad intrínseca. ¿Comprendido? Entonces, nosotros tenemos que reconocer que Dios ha dado unas capacidades especiales al ser humano. Y como lo voy a explicar un poquito más adelante, la capacidad del conocimiento, la capacidad cognitiva y la capacidad volitiva, quiere decir la capacidad de decidir. ¿Sí? Entonces, miren, hijos, aquí les presento unas características de la persona humana. Quiere decir, esto es lo que nos hace diferentes a las demás criaturas, a todo lo demás que Dios ha creado. El ser humano es un ser personal capaz de autoconciencia y reflexión. Cuando ustedes vayan a concluir esta noche, seguramente en la oración, le van a decir, Señor, bueno, yo hoy te quiero pedir perdón porque estuve de mal genio, peleé con mi hijo, peleé con mi mujer, peleé con mi marido, con esa vecina. Eso se llama autoconciencia. El ser humano es el único ser capaz de generar reflexión y autoconciencia. No existen más con esa capacidad de reconocer en los actos lo bueno o lo malo que pudo haber hecho. Y por eso los exámenes de conciencia. La libertad también es una condición esencial en el ser humano. Yo puedo decidir. Dice la palabra de Dios. ¿Tienes oscuridad y luz? Pues tú puedes elegir. Tú tienes acierto o desacierto, vas a decidir. ¿Sí? Entonces, todo ser humano tiene la capacidad de decisión. ¿Quieres seguirme? Tome la cruz, pero si quieres. Si no quieres, pues no me puedes seguir. Y la persona puede tomar la decisión. Jesús les dice, también ustedes se quieren ir, porque reconocen el ser humano la libertad de la decisión. Aquí hay algo muy importante de la característica de la persona, y es que el ser humano, semejante, hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene la capacidad de amar y ser amado. Y mire, yo quisiera que ojalá esto lo subrayaran, porque lo esencial de Dios en nosotros como seres humanos es la capacidad de amar. O sea, si en algo nos tenemos que asemejar a Dios, y por eso es un mandato, es amar a la manera como Él ama. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu ser.
y amarás al prójimo como a ti mismo. En la capacidad de amar y ser amado es donde está esa característica esencial que nos asemeja a Dios. Y entre más podamos desarrollar esa capacidad de amar, más cerquita vamos a estar entonces de la imagen de la divinidad. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Me quedan 10 minutos. ¿Preguntas? ¿No? ¿Seguimos? No, padre, todo está como claro. Todo está claro hasta ahí, padre. Bueno, la naturaleza personal en la antropología teológica, miren, recuerden, todo ser humano creado a imagen de Dios tiene dos capacidades, la capacidad de conocer y la capacidad de decidir. Y por lo tanto, cuando vamos a estudiar la antropología teológica es cómo adherir mi voluntad, cómo el ser humano, todo ser humano, está llamado a adherir su voluntad a la voluntad de Dios. Y entre más podamos, o sea, mientras usted y yo, más podamos hacer la voluntad de Dios, más estaremos cerca de Dios a través de su amor. Bueno, yo quiero nuevamente, se los repito, todo ser humano, ¿sí ven esa imagen de los franciscanos en la evangelización de los indígenas? ¿La ven? Sí, señor. Bueno, ¿sí ven esa Sí, criaturita? Como desde antiguo, aunque ellos no sabían que eran hijos de Dios, no tenían el conocimiento ni la autoconciencia de ser hijos de Dios, a través de la misión y la evangelización, van conociendo de su naturaleza, de la naturaleza por Dios infundida. Recuerden, todo ser humano es único, ¿sí? Y toda dignidad humana pertenece al ser humano por ser hijo de Dios. Quiere decir que la dignidad humana nadie nos la va a quitar. O sea, es algo que nadie absolutamente nos lo quita. Recuerden que esta es una de las condiciones que nos ha hecho Dios al momento de crearnos. Dios nos hizo libres. La capacidad de elegir entre el bien y entre el mal. ¿Sí? Hoy he escuchado, en estos días se han ido a misa, hemos escuchado la literatura sapiensal, que es bellísima. Es bellísima. Y hoy leíamos en el libro del Coelet, veíamos cómo vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿De qué valen nuestras fatigas bajo el sol? El día comienza, el día termina. No hay nada nuevo. Hoy yo le decía a la gente en la Eucaristía, todo va a pasar. En algún momento seremos el olvido, menos de Dios, porque en Dios es el único ser en el que estaremos siempre presentes, ¿sí? Por eso el ser humano tiene la capacidad de decidir. Dios, el amor verdadero, nos hace absolutamente libres y por eso es que Dios al amarnos nos hace libres y nos hace libre de tal manera que yo tal vez lamentablemente puedo decidir lo que no está bien, el mal, lo que tal vez ofende a Dios. Nosotros lo podemos decidir en esa libertad misma que Dios nos ha concedido, pero tendremos que asumir las consecuencias de eso. Bueno, todo ser humano, esto es importante, y yo quiero que entiendan, en esta dimensión social que tiene la persona humana, mejor dicho, si estuvieran en clase presencial, yo le daba un premio a la persona que me responda a esta pregunta. Si todo ser humano es un ser social, ¿qué es lo que ha fundado Cristo bajo esta dimensión de ser social? Naproxeno. Díganme, ¿naproxeno? No, naproxeno no. La iglesia, padre. ¡Brava! ¿Quién lo dijo? Luz Marina. Señora Luz Marina, felicitaciones. Muy bien. Ningún ser humano puede vivir a Dios aisladamente, porque Dios es un ser en relación, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un ser en relación.
Si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, debemos de entrar en relación con los demás. Tanto que psiquiatramente, en la psiquiatría, está demostrado que un ser humano que pierde la capacidad de relacionarse entra en desequilibrio mental. Son los seres asociales que no tienen, ya perdieron total capacidad de entrar en relación y tal vez entrar en relación con los demás se convirtieron en un riesgo, ¿cierto? Esos son los psicópatas que terminan haciendo tanto daño. Entonces, quiero que tengan en cuenta que el ser humano ha sido creado por Dios como un ser social. Bueno, aquí estamos con lo que tiene que ver con el pecado original, porque es importante reconocer que en esa libertad que Dios nos ha concedido, el ser humano puede ir en contra de la misma voluntad de Dios. Y por eso es importante dentro de la teología, la antropología teológica, se estudia sobre el pecado original, el primer pecado. Recuerden cuál fue el primer pecado del ser humano en la historia de la relación con Dios. La desobediencia. La desobediencia, muy bien. Bueno, aquí está el concepto de pecado original y sobre todo quiero que tengan en cuenta las implicaciones en la naturaleza humana. El pecado original, a ver, mire, todo pecado nos quita la libertad. Usted dice, bueno, yo soy libre para decir la verdad o decir la mentira. Decir la verdad me va a ayudar a ser libre, pero decir mentiras me va a volver esclavo. Y por eso también existe una patología en la personalidad, son los mitómanos. Los mitómanos son ya patologías que se desarrollan en la personalidad porque constantemente vive de la mentira, mentira, mentira. Y eso genera desequilibrio en la personalidad. El pecado también tiene como consecuencia, implicación en nuestra naturaleza humana, la concupiscencia. Quiere decir, es esa inclinación que tiene todo ser humano a caer en el pecado, ¿sí? O sea, la concupiscencia no es el pecado, es el impulso que tiene todo ser humano en su misma naturaleza humana, donde puede caer en situaciones de ofensa contra Dios. Todo ser humano tiene la necesidad de ser redimido y de ser asistido por la gracia misma de Dios. O sea, y aquí quiero que voy a ir ya concluyendo. La gracia como respuesta a la ruptura. Bueno, voy a ir concluyendo porque el tiempo se nos acabó. Bueno, miren, quiero que me tengan en cuenta en esto. Si existe el pecado, y el pecado nos aparta del amor de Dios, el pecado destruye la gracia de Dios en mí, la imagen misma de Dios en mí, entonces Dios Padre nos ha enviado a su Hijo Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso no existe mejor manera como podamos conocer al hombre que a través de aquel Dios que se hizo hombre en la persona de Jesucristo. ¿Sí? ¿Alguno me puede explicar para que terminemos? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso de la redención? En el contexto de los judíos, ¿qué significaba que yo era redimido? Que son perdonados nuestros pecados. Yo quiero que vayamos más a la cultura judía. ¿De qué se trataba cuando yo decía, Nancy, yo te voy a redimir a ti? ¿A qué se significa? Aceptado, como aceptado. Renacer. Padre, considero que a ver, Luz Marina, la escucho. Creo que es cuando una persona asume las faltas del otro para que le sean perdonados. Eso fue lo que hizo Jesucristo con nosotros. Dio su vida, perdón, nos liberó del pecado y por eso fuimos redimidos. Miren,
Para Nos mí es redimió muy la cruz. importante, para mí es muy importante que se vayan claro con ese concepto de redención. En el tiempo de Jesús, si yo tenía una deuda, esa deuda yo tenía que pagarla. Pero si yo no tenía la capacidad de pagar esa deuda, podía venir Marta Cecilia y me dice, Carlos Julio, yo le voy a redimir. Usted ha cometido una falta, usted tiene una deuda, entonces yo voy a ser su redentora. Padre Carlos Julio, yo, Marta, lo voy a redimir. Entonces Marta pagaba la deuda por mí. Marta asumía la responsabilidad que yo debería tener frente a mi culpa. Ahora sí comprende por qué Jesús es el Redentor, porque Él ha cargado sobre Él mismo todos nuestros pecados, todas nuestras culpas. Él ha borrado nuestra culpa y nuestro pecado, haciéndose pecado mismo en su cuerpo, y por eso, pues todo lo que tuvo que vivir en el sufrimiento de la naturaleza humana. Pues bien, queridos hijos e hijas, son las 7:52. Quisiera tener algún espacio para preguntas. Si tienen algunas preguntas hasta aquí, yo feliz de poder compartir estos espacios con ustedes, pero comprendo también del tiempo. ¿Preguntas? Padre, cuando se habla de, su merced hablaba de las personas que pues pierden su realidad ya y cometen, pues, digamos, o matan o sea, ¿ahí qué sucede? O sea, frente a Dios con esas personas. O sea, ¿cómo nosotros podemos? Bueno, Nancy, usted se me metió en un plano distinto a la teología, pero bueno, hablemoslo, ¿sí? Sobre todo porque vamos a entrar a lo moral. Vamos a lanzar juicios, vamos a emitir un juicio de valor frente a un acto humano. Entonces pensemos, un esquizofrénico. Un esquizofrénico quiere decir que no tiene la capacidad de conciencia y de la percepción verdadera de la realidad. Entonces, un esquizofrénico mira que lo persiguen, escucha voces, etcétera, etcétera, ¿cierto? Resulta que si esta persona piensa que tú, Nancy, yo soy esquizofrénico y yo siento que tú, Nancy, me vas a matar, por lo tanto, tú te vas a acercar a mí y yo lo que voy a hacer es defenderme y puedo matarte, Nancy. Te puedo quitar la vida en mi estado de esquizofrenia. Recuerden que para que haya verdadero pecado mortal, es importante que haya conciencia y que haya voluntad. Una persona esquizofrénica no tiene plenitud de conciencia, está en una patología, está en una enfermedad, y por eso es que también, así como ojalá ustedes han escuchado, como una persona que en ese tipo de situación pueden decirle, no, esta persona no es culpable porque tiene una patología psiquiátrica que le hace estar en una condición especial. Así mismo sucede frente a Dios. Listo, Padre. Es que lo preguntaba precisamente por eso, porque nosotros, como cristianos, o sea, a estas personas, o sea, cómo que no sea nuestro mirar de juicio, sino cómo entrar a verlos nosotros con ese amor de Dios. Sí, sí, señora. Recuerden que eso es lo más importante y es la mejor manera de asemejarnos a Dios. Recuerden que los que más necesitan de amor, y claramente lo dijo el Señor el domingo, no necesitan de médico los que están sanos. Yo he venido a dar la vida no por los justos, sino por los pecadores. Sandra Yamile Romero creo que estaba alzando la mano. Sí, ahí está Sandra. Padre, buenas noches. Con respecto a lo del primer video que su merced nos colocó, para nosotros como católicos y hacia la iglesia, hacia pues el concepto que tenemos, en este caso, el padre nos dejó claro que esos bebés o esas personitas que se están formando en estos úteros
artificiales son igual a nosotros, son hijos de Dios y todo esto. Pero en ese sentido, ante la iglesia y ante el pecado, esos papás o esa mamita que se niega a desobediencia a llevar a su bebecito como, pues como Dios nos lo colocó, ¿qué pasa con ellos? ¿Ellos entran en un pecado o ella entraría en un pecado? Claro que sí, hija. Además, porque mire, cómo me encantaría tener el tiempo para explicarles. A ver, resulta que tú eres la mamá y tú estás pidiendo que se geste en una máquina a tu hijo. Entonces, yo voy a tomar unos óvulos de su cuerpo y voy a tomar unos espermatozoides del cuerpo de su esposo. Entonces, voy a hacer una fecundación in vitro en una cápsula de vidrio. Y lo que voy a hacer es que esos embrioncitos, que ya es un hijo de Dios, que ya es un ser humano, entonces voy a descartar, voy a decir, este sí, este no, este sí, este no. Entonces al que sí lo voy a llevar a la máquina, ¿sí me entiende? Y el que no, pues sencillo, lo vamos a votar, ¿me entiende? Ese es el problema gravísimo y por eso la iglesia no nos lo permite, porque estamos dejando de reconocer la dignidad como hijo de Dios de todo ser humano, de todo ser humano. ¿Comprendido? Por ahí Ok, padre, muchas gracias. Padre, una preguntita. Esos niños que se crían en esas máquinas, por lo menos yo digo, en el ser humano uno brinda el amor, el cariño, pero si los niños se crían en esas burbujas, ¿qué amor, qué cariño tienen ellos o cómo se van a comportar ellos más adelante? Esa es mi Ay, pregunta. señora Hilda, aquí ya vamos a entrar en un debate, porque no todo ser humano que se gesta en el vientre de una mamá es acogido y es amado. Yo conozco muchas mamás que dejaron que sus hijos se formaran en sus vientres, pero no los amaron y eso después de que nacen los regalan o los botan a la basura, como hemos visto en estos días en Colombia. O sea, no crea que todo bebecito que se gesta en el vientre de la mamá es acogido. Ahora, ¿qué sí es verdad, Blanca? Que la primera relación que se genera en todo ser humano es la relación de la maternidad. Entonces, lo primero que un ser humano escucha es el corazón latir de la mamá. Lo primero que un ser humano identifica cerebralmente en la capacidad del oído es la voz de la mamá. La relación gestacional entre madre e hijo es absolutamente esencial. Ahora, lo que pasa es que como no se ha logrado realmente esto, pero muy seguramente habrán algunas afectaciones relacionales que todavía sería hipotético, o sea, vamos a decir hipótesis de que definitivamente relacionalmente sí se encontrarían algunas cosas de considerar, Blanca. ¿Listos? Hilda, padre, muchas gracias. Padre Jeffrey Severiche. Padre, no agradecerle, de verdad, es un placer escuchar todo eso, me recuerda a las clases también. Entonces, no, muy interesante, pero me parece interesante también que muchos daban unas respuestas acertadas y me parece que no son tan fáciles, ¿cierto? Entonces, de verdad, animarlos a conocer lo importante que es el hombre. El padre decía una clave, si no tenemos conocimiento de nosotros, mucho menos vamos a tener conocimiento de Dios y vamos a tener esa dificultad, esa relación con Dios. Entonces, decía el padre temas muy claros, la relación, la libertad, el ser social por naturaleza. Entonces, espero eso les quede un poquito en la cabeza y no, de verdad, padre, mil gracias por esos aportes que nos ayudan muchísimo a nosotros y no, es un placer tenerlo y espero usted también hayan podido disfrutar. Sin embargo, queda esta clase grabada, yo siempre se las comparto después, entonces no, animarlos de verdad a seguir adelante. Me parecía interesante también las imágenes que usted iba mostrando y que seguramente muchos no tuvieron presente. Por ejemplo, aparecían algunas imágenes de algunos filósofos ahí y me parecía interesante eso. Estaba la de Platón. Sí, O sea, me pareció muy interesante que yo intervení, pero y al final que sea el mundo de las ideas, o sea, una cosa preciosa, o sea, una cosa interesante. Cuando usted preguntaba también qué es el ser humano,
también desde la filosofía, desde esa parte existencial también. Así, Por allá va a es decir, allá. Yo salgo así. por allá va a decir Heidegger, que somos un ser para la muerte. Entonces, todas esas cosas del ser humano, ojalá de verdad les haya quedado bastante claro, muy interesante, de verdad, Padre, una vez más agradecerle por esto, que estuvo excelente, bien, excelente, y no agradecerles, y espero que todos hayan podido disfrutar este espacio de compartir aquí con el Padre Carlos Julio. Bueno, desde ya les invito para que me ayuden a orar. El 18 de octubre vamos a tener un curso de actualización en bioética, en moral de la vida para todos los sacerdotes, porque a mí me interesa que todos mis hermanos sacerdotes nos continuemos formando como en estos temas tan importantes. Entonces, desde ya ayúdenos a orar para que, pues ojalá todos mis hermanos sacerdotes respondan. El 18 de octubre nos reuniremos y vendrá un hombre muy bueno. Él es un médico, psiquiatra, especializado en bioética, con temas buenísimos, entonces para que nos ayuden a orar. Bueno. Hoy no, Padre, verdad, gracias. Y eso, él dijo el Padre algo interesante, y es que los sacramentos son para los vivos, que esos errores incluso los cometemos nosotros como sacerdotes. Entonces, interesante eso, que lo hayan tenido en cuenta, los sacramentos son para los vivos. Entonces, tengan muy claro eso, porque a veces nosotros como sacerdotes tenemos esos errores, entonces ustedes los tengan en cuenta. Entonces, de verdad, Padre, muchas gracias, muy amable, un placer, de verdad, Bueno, acá. Gracias. Feliz noche, que estén bien, que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja. Amén, Muchas amén, Padre. gracias, amén. 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 Muchas gracias. Una feliz noche para Gracias, todos. Padre. A ustedes, gracias. Gracias, Padre, muy amable. Gracias, Dios lo bendiga. Gracias, Padre. Feliz noche a todos, Dios los bendiga. A todos.